Unidos, OTAN preparan guerra contra Rusia. Si vis pacem, para bellum es la cruel frase latina atribuida a Julio César, pero emergida del escritor romano Flavio Vegecio Renato, para describir la naturaleza del hombre, en su búsqueda por permanecer y dominar. Si quieres la paz, prepara la guerra, ya se decía desde Roma y quizá miles de años más atrás, y quizá también, aunque no la hayan dicho, es por lo menos lo que muestra en la frontera rusa la OTAN. Cada vez hay mucho más preparativos, entrenamientos, ejercicios y maniobras militares que ensayan y proyectan una confrontación bélica entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y Rusia. En los últimos meses, los europeos comandados por Estados Unidos, han incrementado el número de estos ensayos y el número de tropas en estos ensayos. De hecho, el director de la Academia de Problemas Geopolíticos, un instituto ruso, Konstantin Sivkov, advierte que están preparando una agresión militar contra los rusos, que no solo se ve desde el aire o desde las cifras de armamento que están manejando, sino incluso desde las cuestiones sociales que están llevando a cabo, los recientes intentos de la OTAN para reclutar a rusoparlantes y usarlos en sus ejercicios militares como civiles muestra que la Alianza Atlántica está preparando a sus tropas para luchar en el territorio de Rusia. Y esto coincide con la filtración del tabloide electrónico de Estados Unidos, Defense One, que publica que mientras el presidente de Estados Unidos y de Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente, se daban la mano en la cumbre del G20, hace unos meses, a miles de kilómetros de ahí, en Washington, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Pentágono, el mismo día, el perro James Mattis, secretario de los ejércitos estadounidenses, y su homólogo británico, el secretario de Defensa, Michael Fallon, se reunían para estudiar cómo incrementar su poder militar y planear una estrategia militar para detener a Rusia. Fallon habló desde la disuasión nuclear hasta los poderosos aviones F-35 que Estados Unidos tiene, distribuye y fabrica. A fines del mes que acaba de terminar, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, justo desde Lituania, desde el lugar en que las OTAN tropas estaban ensayando una posible invasión, dijo que los ejercicios que se hacían no eran otra cosa más que un fuerte mensaje a Moscú, evocando el famoso artículo de la Alianza: un ataque a uno de los miembros desencadenará en una respuesta de la Alianza completa. El despliegue de las maniobras se realizó en los países bálticos y Polonia, dirigido a las tropas del presidente Putin. Así la tensión entre Rusia y la OTAN sigue creciendo. La OTAN ha informado que tan solo el año pasado tuvo que interceptar alrededor de 800 cazas rusos, a quienes acusan de amagar, y de espiar, recolectando cuestiones de inteligencia. Y con este argumento, la OTAN también ha incrementado sus sobrevuelos militares. Rusia por su parte ha prometido atacar con armas nucleares a Estados Unidos. Y a la OTAN, si se les ocurre hacer algo con respecto a Crimea. Desde principios de junio se escuchó la voz desde el Parlamento ruso. El parlamentario Vyacheslav Nikonov dijo tajantemente que si las fuerzas de Estados Unidos, como fuerzas de la OTAN, entran en Crimea, en el este de Ucrania, Rusia sería indefendible desde el punto militar si no utilizara armas nucleares desde la primera etapa. Es quizá por ello que Rusia anunció la preparación de 30 batallones para un conflicto con la OTAN, a finales del mes pasado. Son más de 30 batallones y compañías tácticas que están listos para entrar en acción y equipados con el personal y los materiales necesarios, informó el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu. Y el canciller ruso, Sergei Lavrov, denuncia la política en el este de Europa de la OTAN, a la que acusa de acercarse a las fronteras de su país con razones inventadas. Todos los preparativos que se llevan a cabo actualmente, cuando las infraestructuras de la OTAN se acercan a nuestras fronteras comunes, cuando nuevos destacamentos se destinan ahí por una declarada rotación permanente, son en realidad un despliegue permanente en todos los sentidos, argumenta Sergei Lavrov. Por ello, Rusia propone algo que sorprende. Rusia le pide a la OTAN: reunámonos para medir nuestras fuerzas en Europa. Rusia propone a la OTAN una reunión en la que se discuta el verdadero equilibrio de fuerzas en Europa, pero advierte de que debe hacerse de forma profesional. Una vez más, hemos llamado la atención de la OTAN hacia nuestras propuestas de reunir a los militares para que se sienten en la mesa con mapas y realicen profesionalmente y sin emoción una evaluación conjunta de las capacidades militares reales presentes en Europa, comunicó hace 2 días Alexander Grushko, el representante permanente de Rusia ante la Alianza Atlántica, en una reunión de los embajadores de la misma OTAN, en Bruselas, capital belga.
5 razones por las que Rusia ganaría la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial sería un conflicto rápido y letal. El primer ataque se produciría en la frontera rusa y luego se extendería al resto del mundo. El ganador de esta batalla sería Rusia por estas 5 razones. 1. Ataque nuclear. Preocupación mundial ante el cambio de época. En un enfrentamiento de este calibre, los ejércitos convencionales resultarían inútiles, especialmente para la OTAN. Las grandes concentraciones de tropas son muy vulnerables a ataques nucleares tácticos. Rusia, desde Kaliningrado, con sus misiles Iskander-M de un alcance de 1000 kilómetros, puede frenar en 60 segundos un ataque contra su territorio. Estas cabezas nucleares vuelan a velocidades supersónicas y son indetectables desde el suelo, siendo muy difíciles de interceptar. La OTAN no dispone de sistemas semejantes para desviar el ataque, Rusia sí, los S-400. Y uno podría pensar, pero la OTAN también dispone de misiles tácticos semejantes, ¿no? Sí, los tiene, pero en menor número. Se estima que la OTAN solo dispone en Europa de 300 cabezas nucleares tácticas, mientras que Rusia tiene casi 5000. Como vemos, la disparidad es evidente. Otra ventaja importante de Rusia en este tipo de enfrentamiento son sus sistemas de defensa antiaérea S-350 Vitaz y S-400, que pueden bloquear, cada uno, 16 misiles balísticos enemigos hasta alturas de 30 kilómetros. Aunque Rusia sufriera daño, puede parar gran parte del ataque, mientras que Estados Unidos y la OTAN, no. Por último, los centros industriales de Estados Unidos están situados en las costas, siendo presa fácil de los bombarderos intercontinentales Tu-160, mientras que en Rusia las industrias se encuentran en lugares de difícil acceso y son muy resistentes a ataques enemigos. 2. Guerra híbrida. Guerra híbrida contra Rusia se convirtió en confrontación abierta. Sabemos que Estados Unidos es experto en el uso de este tipo de guerra, que consiste en volver a la población de un país en contra de su gobierno legítimo. Es posible que intentaran debilitar a Rusia de esta manera antes de lanzar un ataque general. Afortunadamente, Rusia conoce mecanismos de seguridad democrática, capaces de parar estas revoluciones de colores. El primero, es un intenso patriotismo, que hace que sea más difícil para los enemigos influir en la población en contra de sus gobiernos legítimos. Lo segundo, es el control de las ONG y organizaciones semejantes, que bajo una fachada humanitaria, hacen de quinta columna para Estados Unidos y sus patrocinadores. Rusia, bajo el mandato del presidente Putin, ha conseguido limitar sus actividades subversivas y sus campos de actuación, y el tercer mecanismo de seguridad ha sido la creación de Rosgvardía, Guardia Rusa, un cuerpo de seguridad encargado de proteger al Estado de ataques terroristas, crimen organizado y protección de instalaciones públicas. Es habitual en la guerra híbrida crear debilidades en el adversario, con la creación de este cuerpo se puede paliar esta. 3. Producción industrial. En las últimas décadas, la producción industrial de Estados Unidos ha sufrido un descenso importante debido a la fuga de muchas empresas a China, con costes más baratos, y a un mayor desarrollo del sector servicios. Tengamos en cuenta que la fuerza de Estados Unidos ha sido su industria, que con tropas menos preparadas, le permitió ganar a Japón y darle, junto con la URSS, la estocada final a Alemania. En caso de que hubiera una tercera guerra mundial, las pérdidas materiales serían terribles y Estados Unidos no podría reponer el equipo perdido. La guerra del álgebra estaría a favor de Rusia, con un gran potencial industrial, bien protegido y ubicado en su territorio. 4. Deuda financiera. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, con una cantidad de $20 billones, que no para de incrementarse. Esto, en un conflicto mundial, es una debilidad mortal ya que, desde el momento en que Estados Unidos no pueda pagar los créditos que le debe a sus acreedores, estos pueden cortar la financiación, dejando a Estados Unidos en una crisis económica que, unida al esfuerzo militar exigido, supondría su ruina. Y lo peor de todo es que su principal deudor es China, un país que es mortal enemigo de Estados Unidos. En el contexto de la Tercera Guerra Mundial, ya desde el minuto 1, Estados Unidos estaría en graves problemas económicos antes de atacar a Rusia. Además, la deuda pública de Estados Unidos, una bomba de relojería para la economía mundial. En cambio Rusia, aunque es una economía de menor calado que la de Estados Unidos, es mucho menos dependiente de la financiación por parte de otros países. 5. Debilidad mental. La vida en Estados Unidos está llena de violencia e individualismo.
Lo podemos ver todos los días en la televisión y los periódicos. En caso de que se produjera la Tercera Guerra Mundial, que de seguro impactaría en su territorio, al menor indicio de derrota, los estadounidenses se lanzarían unos contra otros, matándose y robándose, antes de hacer frente unido contra Rusia. Esto se pudo ver con la catástrofe del huracán Katrina, donde abundaron los robos y los crímenes en la ciudad de Nueva Orleans, incluso impidiendo muchos ciudadanos armados la asistencia de los servicios de emergencia. Si ya con un huracán pasa esto, se pueden imaginar con una guerra. Rusia, en cambio, es una sociedad más sana con un fuerte patriotismo y mayor sentido de comunidad, reforzándose ante la desgracia y haciéndose más fuerte. Esto se pudo ver en la invasión napoleónica y en la Segunda Guerra Mundial. Aunque el riesgo de que haya una tercera guerra mundial es limitado, hay que estar preparados y alerta. Nunca se sabe lo que puede pasar.